Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don José Suárez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde. Buenas tardes, don José. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, gracias, muy bien. Pues me gustaría comenzar esta entrevista hablando de la actualidad política municipal y pasa por una valoración del último pleno que se celebraba en esta ciudad de Telde, pasado bien, sin más recuerdo. Y si no tanto no me falla. No, correcto. El pleno ordinario del mes de marzo. Sí, bueno, fue un pleno que prácticamente no llevaba sino reconocimientos extrajudiciales de deuda, de facturas, como está siendo habitual, puesto que los contratos que se tenían que haber hecho, se tenían que tener con las empresas que prestan los servicios no se han hecho. Se sigue con este mecanismo. En todos los plenos hay que llevar la aprobación de los gastos extra presupuestarios. Y aparte de eso, una moción que llevamos nosotros, el Partido Popular, para que se contemple en la ordenanza número 1, se revise la ordenanza, se modifique la ordenanza número 1, para que las familias numerosas, al menos las que el poder adquisitivo sea bajo y tenga, bueno, ya lo acordaremos, un tope, se le haga un descuento en el IBI de su vivienda habitual. De su vivienda habitual, porque puede haber familias numerosas que tengan 2 o 3 viviendas, no, de su vivienda habitual. Porque además ya hay municipios en Canarias, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le hace ha hecho una modificación a la ordenanza fiscal en la que hay a familias numerosas que tienen pues un poder adquisitivo muy bajo hasta el 90% de lo que paga el IBI de una vivienda. Entonces hay 902 familias que tienen hijos, familias numerosas. De estas 902 familias, pues a lo mejor hay 500 o 600 que las posibilidades para sacar esa familia adelante no es fácil. Bueno, yo creo que más social que eso, de que se le haga una rebaja en la ordenanza fiscal, se le haga una rebaja en el pago del IBI, porque ya es un sacrificio sacar una familia adelante con las personas que al menos tenemos un poder adquisitivo medio, pues imagínese una familia que el poder adquisitivo pues sea bajo. Pues además, teniendo en cuenta que somos uno de los 3-4 países del mundo con el poder más bajo de natalidad, en el que necesitamos más niños y más niñas, y tenemos que apoyar a esas personas, a esas familias para que saquen a su hijo adelante. Bueno, pues presentamos la moción. Y curiosamente, hacía muchos años que esto no ocurría. La señora alcaldesa, porque claro, ¿cómo iba el gobierno a decirnos que no? Una cosa social y tan justa, ¿no? Pues lo que hace es que pide un informe de intervención, porque el ayuntamiento, es verdad, que está acogido a un plan de ajuste, y las modificaciones que se hagan, las deducciones fiscales, pues tienen que tener un trámite muy especial. Y le pide una informe de intervención, y lógicamente intervención dice, claro, sin hacer otros alegatos. Lógicamente, yo no estoy culpando a la interventora, pero bueno, si eso se desgrana, podía haberse perfectamente encajado, ¿no? Pero claro, la intervención dice, estamos acogidos a un plan de ajuste, no se puede hacer modificaciones fiscales. ¿Se pueden hacer modificaciones fiscales para temas sociales? Claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Pues en ese punto, pues la señora alcaldesa dice que no, que además nos advierte que podíamos prevaricar si nosotros presentamos esa moción, apoyábamos esa moción. Así funciona este gobierno, ¿entiendes? Así funciona. Lo más lógico, lo más normal, que cuando se presente la moción, los llame, nos sentamos, miramos las fórmulas, miramos los encajes que puede tener algo tan importante y tan social, y no importa, nosotros decimos, oye, la presentamos como una moción institucional, que la presentamos entre todos los concejales que formamos la corporación, que al final fue así. Al final don Juan Francisco Artiles propuso que en esa moción se incorporara una parte, uno de los acuerdos en los que diga que cuando el plan de ajuste quede ya finiquitado, pues que se haga una rebaja fiscal en todos los sentidos. Pero claro, sabemos lo que ocurre con las mociones, no sabemos el gobierno que va a entrar,
no sabemos las personas que van a estar sentadas en la corporación, no sabemos si van a sacar esa moción, porque lógicamente las mociones son intenciones políticas, intenciones que ponemos las personas que no gobernamos. No es una propuesta que hace un concejal de gobierno y se aprueba y es una propuesta. Nosotros presentamos mociones y son intenciones políticas, claro que sí. Nosotros presentamos mociones, presentamos escritos para que, incidiendo al gobierno para que a su vez inste a otras instituciones a, por ejemplo, una moción que no hace mucho que presentamos para que la carretera Gran Canaria 100, que es la antigua carretera de Las Palmas de Gran Canaria al sur, que pasa por Telde, saliendo el puente de los Siete Ojos hasta Las Palmas, hasta cerca de la podalizadora. En la zona que está desde el puente de los Siete Ojos hasta Ginamar hay 6 paradas de guagua. Algunas muy poquitas, me parece que son 2 con marquesina. Bueno, pues en toda esa carretera hay un paso de peatones para que las familias que viven en toda esa zona, en Caserones Bajos, Caserones Altos, La Primavera, toda esa zona puedan cruzar tranquilamente la carretera, porque además es una carretera pero con mucho tráfico. Pues no es el ayuntamiento quien tiene que hacer eso, lógicamente es el Cabildo. Nosotros presentamos un escrito para que el ayuntamiento inste al Cabildo a que se pinte los pasos de cebra correspondientes para que las personas como mínimo tengan una seguridad mayor que la que tienen ahora, que tienen que sortear muchas veces el tráfico. Por ejemplo, esas son las cosas que desde nosotros, del Partido Popular, desde la oposición, presentamos esas propuestas al gobierno y en este caso lo hacemos con una moción que tiene unos acuerdos. Los acuerdos son vinculantes. Si el gobierno quiere, sí, ya es una voluntad política del gobierno de que diga, oye, esto es una moción social, esto es una moción que tenemos que sacarla adelante y se pongan a trabajar, independiente de dónde venga esa moción. Por lo cual nosotros aceptamos la propuesta que hizo Juan Francisco Artiles y que fuese una moción institucional, que todos los concejales de la corporación la aprobaran, la apoyaran, y así fue. Una propuesta que salió adelante con todos los miembros de la corporación. Fue una moción que estuvo mucho tiempo debatiéndose, luego la señora alcaldesa pidió un receso de 10 minutos para los portavoces acordar si ese texto que propuso don Juan Francisco Artiles de Más por Telde se aceptaba en los términos que lo propuso, en fin, ahí se dio un acuerdo. Por lo tanto, estuvimos ahí 2 horas que ahí hubo un acuerdo, pero esa moción va al cajón del sueño de Morfeo. Eso ya depende del gobierno. Ya eso depende del gobierno. Por eso digo que son declarativas. Sí, serán declarativas, serán todo lo que usted quiera, pero cuando usted se elabora una moción, se elabora sobre todo con el consenso de los vecinos y vecinas. Claro. Cuando nosotros hacemos la voz, somos la voz de muchos vecinos en el ayuntamiento. Cuando se lleva esa moción, y usted hablaba de la carretera, por ejemplo, o una moción para la limpieza, una moción de la que sea. Son servicios que se le presta, entre otros, mociones que se ha llevado. Otra cosa es que se lleven mociones para pedir que el gobierno de España derrogue el 155 o el 155 nosotros trasladamos el salón de pleno al Parlamento español. O incluso hasta el europeo, muchas veces. Bien, vale. Pero vamos a centrarnos en los problemas de los ciudadanos, que son las mociones que se llevan, por ejemplo, esta del IBI o de las carreteras. No debería haber un seguimiento de esas mociones, y ya que se aprueba, por lo menos lo que se aprueba en ese pleno, no tenemos que esperar a lo que haga otro gobierno, sino mejor que no la apruebe. Sí, pero nosotros incluso... Porque votar una moción, perdón que lo interrumpa, para quedar bien de cara a la galería y decir que estamos de acuerdo, y yo creo que se le falta más respeto metiéndolo en un cajón que diciendo, miren, no la vamos a llevar a cabo. Claro, eso es una cuestión, pero le digo, nosotros muchas veces le hemos abierto los ojos al gobierno municipal. Bueno, hace más de 3 años nosotros presentamos primero una moción para una intervención integral en las viviendas del Valle de Ginamar, y ahí las tienen. Es cierto que hoy no dice la señora alcaldesa que aquello fue una moción del Partido Popular, pero sabemos que a partir de esa moción se empezó a trabajar. Nosotros en esa moción instamos al Ayuntamiento de Telde, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Fomento, que nosotros, el Partido Popular, trajo a Ginamar
a la presidenta del Parlamento, que es hoy doña Ana Pastor, que era ministra de Fomento. Esa señora estuvo en Ginamar, que fue también la alcaldesa, y fuimos nosotros porque hablamos con ella para que viniese y viese cómo estaba aquello. ¿Y cuántos millones hay invertidos ahí ya del Ministerio de Fomento? Ojalá fuesen más, pero yo creo que hay lo menos 6 u 8 millones de euros del Ministerio de Fomento. Aún quedan más fases y yo espero que se vayan a seguir desarrollando todas esas fases. Por lo tanto, nosotros nos sentimos satisfechos si en un momento determinado pues el gobierno pues toma nota de algo que lo hemos dicho y algo que es real y algo que es bueno y lo hace, aunque no diga, después no diga que eso es una cuestión que lo presentó un partido u otro, porque aquí desgraciadamente muchas veces se actúa de esa manera. Pero don José, aclárame, porque la verdad que de esto sabe usted algo más que yo y me veo ahí medio confundido. Se presentó esa moción para rebajar el IBI a las familias numerosas, bonificación a las familias numerosas, en el cual hubo un informe de intervención en el cual se acoge de que hay un plan de ajuste. Ese mismo plan de ajuste no afecta a que se reabran las escuelas infantiles, que está también metido en un plan de ajuste donde en este caso son competencias que no son competencias municipales. Claro que sí. Además, cuando se presenta eso, no se presenta también ese informe de intervención, que si se puede hacer o no se puede hacer. Pero es que aparte de eso, efectivamente, aparte de eso, hemos escuchado a la señora alcaldesa, y que a mí me gustaría, y nosotros también lo estamos diciendo, que hay que bajar los impuestos en Telde ahora porque ya se dan las condiciones para ello. Vamos a ver. Hemos visto hace unos días una entrevista en un periódico de tirada regional de la señora alcaldesa. Diga el nombre, ¿no? Canal 7. Canal 7, vale, una entrevista en el Canal 7. Una entrevista en el Canal 7. La fuente a nosotros no nos afecta. Yo cuando leí... Al contrario, lo agradecemos. Bueno, cuando leí esa entrevista, digo, y lo digo con mis máximos respetos, pero también con todo el rigor que conlleva, es una indecencia política lo que se dice, muchas cosas que se dicen en esa entrevista. Eso es pervertir la realidad, eso es tergiversar y no decir por qué. La señora alcaldesa presume mucho, y bueno, en ese sentido hasta yo presumiría, pero hay que decir las cosas como son. Presume de que el ayuntamiento está ya mucho más saneado que cuando entró este gobierno. Se han pagado 58 millones, casi 57 millones y algo a los bancos de las deudas bancarias que había. Se han pagado a los expropiados del Plan General de don Aureliano Francisco Santiago Castellano, que tampoco lo dice, pero que bueno, que están ahí y se han pagado. Pero claro, no dice, y cuando cada vez que tiene la oportunidad, dice que el plan de ajuste que implantó el gobierno del Partido Popular en Telde asfixió a los ciudadanos. Gracias a ese plan de ajuste puede ella presumir, ¿por qué no lo dice? Gracias a ese plan de ajuste puede ella presumir, y que recuerdo que aquel fue un plan de ajuste que le indicó, le obligó el gobierno de España, el Ministerio de Hacienda en aquel momento, porque creo que se lo dije el otro día a la primera teniente de alcalde aquí. El ayuntamiento de Telde en el año 2011 estaba en quiebra técnica, a punto de intervenirla en el 2011, cuando Nueva Canaria dejó el gobierno, que se debían casi 300 millones de euros. Es que eso es cierto, es que eso es verdad. Pero no era el ayuntamiento de Telde, eran muchos ayuntamientos los que estaban, habían como 30.000 millones de euros que debían los ayuntamientos en deudas. El Ministerio de Fomento en aquel momento fue el que llevó al Parlamento y fue aprobado solamente con los votos del Partido Popular en el Parlamento Nacional la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Contención en el Gasto. Gracias. Llamada la Ley Montoro. Llamada la Ley Montoro, pues gracias a esa ley hoy no ocurre lo que pasaba de ahí para atrás, que los alcaldes y alcaldesas se gastaban en el último año lo que no tenían para quedar bien ante sus ciudadanos, pero la deuda se la dejaban al otro que tenía. Habían 30.000 millones de euros lo que debían los entes locales en toda España. El ayuntamiento de Telde era uno que debía el 0,1%. 300 millones de euros aproximadamente.
Bueno, pues cuando llegó el gobierno de Mari Carmen Castellano, tuve que pedir amparo al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, ¿vale? Claro que le vamos al Ministerio, es al menos que le interesaba intervenir al Ayuntamiento, porque estaba en quiebra técnica. A mí me decían personas muy entendidas en una administración pública, el Ayuntamiento de Telde va a ser intervenido. Y lo que mucha gente no sabe es que si el Ayuntamiento se hubiese intervenido, hubiese sido un desastre. Un desastre en primer lugar porque por lo menos el 20% del personal lo paraban, los sueldos lo bajaban, las empresas públicas las cerraban, que a lo mejor alguna empresa pública no crea que estaría bien cerrarlo. Los parques y jardines que no son vitales, pues se secarían parte de ellos. La basura no se podía recoger todos los días. O sea, que al no ser intervenido el ayuntamiento y hacer aquel plan de ajuste que lo pagó en las urnas doña Mari Carmen Castellano y aquel gobierno, que yo no digo que cometiera errores también, seguro, como todos, ¿no? Como todos cometemos errores. Pero gracias a ese plan de ajuste, hoy la señora alcaldesa sale en ese artículo presumiendo de que ha saneado las arcas municipales. Diga usted la historia un poco desde dónde viene. Diga usted de dónde viene, porque también cada momento nos dice que el gobierno del 2003 al 2006 dejó una deuda impresionante al gobierno de Telde. Eso es falso, eso es mentira, es que no es verdad. El gobierno de Telde viene arrastrando una deuda desde hace muchos años, porque si me permites voy a hacer una pequeña historia. Desde hace muchos años, cuando el Partido Popular en el 2003 llegó al ayuntamiento, llegó al gobierno municipal, yo tengo aquí, te lo voy a dejar para que lo leas con detenimiento, un informe de intervención general del ayuntamiento al cierre del ejercicio 2003. Al cierre del ejercicio de 2003, que nosotros cuando llegamos nos encontramos los presupuestos, ¿no? Y podíamos gastar lo que estaban los presupuestos. Pues había una deuda de 129 millones de euros. En junio del 2003, 129 millones de euros. Bueno, pues el gobierno al que yo formé parte hasta el 2006, pues posiblemente no bajara esta deuda, posiblemente no bajara lo que tenía que bajarla. Bueno, pues el 2007 gobernó Nueva Canarias y ahí aparecen los 40 y tantos o 60 millones de euros de las expropiaciones, los casi 15 millones de euros de gastos extrapresupuestarios que se aprobaron 3 días antes de dejar el gobierno, en junio del 2011. Bueno, pues esa es la deuda que dejó el gobierno de Nueva Canarias en el 2011. Y ahora presume usted de que ha saneado las arcas municipales gracias a la ley Montoro, gracias a la ley de estabilidad presupuestaria y de contención en el gasto. Porque si no, hoy no estaría la señora alcaldesa diciendo, por eso digo que tenía que explicar la situación, ¿por qué? No presumir de eso. Y yo me alegro enormemente de que se haya pagado la deuda a los bancos, claro que se haya pagado la deuda, porque es verdad que lo obligan a pagar deudas bancarias, que es lo que hablamos del artículo 135 de la Constitución. La cual querían derrogar, pero primero había que pagar. Claro. Yo estoy de acuerdo que esa ley en un momento determinado habrá que derogarla, pero habrá que poner un freno también a los entes públicos, porque si no ocurre. Yo estoy en el ayuntamiento desde el año 95 y los ayuntamientos, para que todos, el que no lo sabe, la mayoría de las personas que nos están viendo lo sabrán seguro igual o mejor que yo, muchos de ellos, cuando se hacen unos presupuestos. ¿Por qué hay que derogar esa ley? Bueno, porque a lo mejor primero, antes el capítulo 1 de los gastos de la administración pública era pagar a sus funcionarios. Sí, pero ahora es a los bancos primero. Bien, pero es que si los bancos se prestan a esos créditos que ha habido de prestarles a las administraciones, pedirá un aval, y el aval es primero me pagas a mí. Claro, pero pienso que ese sea el aval bancario. No es que vamos a ver cuándo me van a pagar, cuando le den la gana. Sí, pero vamos a ver, el artículo ese se puede derogar siempre que haya, por ejemplo, una ley o haya un mecanismo en el que el ayuntamiento, para sacar un crédito, tenga que comunicarse al ministerio. El ministerio verá si tiene posibilidad de pagarlo y si no, no. En ese aspecto sí se puede derogar el artículo 135, sí, pero no se puede dejar libre albedrío. Este artículo se ha dejado parcos, está la administración, no sé si hay de porque es que había 30.000 millones de euros que debían los entes públicos a las administraciones, a los proveedores, y eso era materialmente imposible, eso era una ruina total, y eso se ha subsanado.
Ahora que se utilicen otros mecanismos me parece bien. Lo que te decía, yo desde el año 95 estoy en este ayuntamiento y yo siempre, pues, me ha gustado los presupuestos, pues ver los gastos y ver los ingresos, y los gastos y los ingresos tienen que cuadrar siempre al céntimo. O sea, si yo recaudo 60 millones, tengo que gastarme 60 millones. Pero claro, yo hago un presupuesto de ingresos y veo que no tengo sino 50 millones de ingresos. Y yo tengo ya un programa electoral, tengo unas ideas de gastarme 70. Oye, pues no puedo. Pues claro, en los ingresos ponemos aquí, por enajenación de parcelas públicas, 20 millones de euros, los cuadros. Por lo cual se infló el presupuesto. Una vez no, muchas. Así funcionaba. Porque claro, no había un seguimiento del Ministerio. Enajenación de parcelas, sin informes de valoración. Eso se hacía, no se hacía solamente en Telde, se hacía en muchos ayuntamientos. Yo recuerdo, por ejemplo, en un momento determinado, que se recaudaban 4,5 millones por impuesto de tráfico de vehículos. Oye, si el año pasado se recaudaron 4,5 millones, como es normal, este año vamos a ponerle 5 millones. O sea, sin hacerse, eso lo hacían así, sin hacerse un estudio. Oye, ¿cuántos coches se están vendiendo? ¿Cuántos coches se han vendido? ¿Cuántos se han dado de baja? Hacer unos estudios para poder cuadrar los presupuestos. Pero hoy, como digo, el Ayuntamiento de Telde cada 3 meses le tiene que pasar al Ministerio todo lo que se gasta, todo lo previsto, todas las previsiones, todo lo que tiene, y el saneamiento del Ayuntamiento de Telde llegará a buen fin. Porque, lógicamente, Telde tiene unos ingresos importantes, por ejemplo, en IBI, que sé que habrá que bajarlo, por eso habrá que bajarlo. Cuando eso se sanee, pronto posiblemente habrá que ya empezar a bajar algunos impuestos habrá que bajar. Yo estoy de acuerdo en que, estoy seguro que, por ejemplo, el impuesto de recogida de residuos sólidos será materialmente imposible. Eso será materialmente imposible, porque se está pagando mucho más por lo que cuesta recoger los residuos sólidos que lo que se recauda por esa tasa. Y es una prestación de servicio. Las prestaciones de servicio no se puede pagar más que lo que se recauda. Pero lo que no se puede sacar el Ministerio le va a decir al Ayuntamiento... Sí, pero usted no me compartirá conmigo que usted no puede sacar a concurso un servicio como la recogida de residuos cuando usted tiene unos datos que recaudan 3,5 y saca a concurso por 7. Sí. Sí, totalmente. Claro, porque aquí se teme cualquier subida, se teme. Y lógicamente, si hay algo que castiga a los ciudadanos es cuando se suben los impuestos. Yo, en un momento, cuando yo formaba parte del Consejo de Administración de Aguas de Telde, propuse de que el agua, se suba el IPC, el IPC, y nada más. Y no, ¿por qué tenemos que hacer subidas? Porque ahora lleva 3 o 4 años sin subir el agua. El día que haya que subirlo, pues va a pegar, se sube el IPC y todo el mundo, estoy segurísimo que estarán de acuerdo. Se sube el IPC y así no pasa nada. Ahora con el tema estamos hablando de recogida de residuos sólidos, limpieza viaria. Bueno, es que claro, como decía antes, la señora alcaldesa presume de que ha saneado el ayuntamiento. Yo creo que lo que debe ella mirar, porque eso lo obliga al Ministerio, lo que debe mirar los servicios que se están prestando. La calidad de los servicios, la poca calidad de los servicios que se está prestando a los ciudadanos que pagan esos impuestos. Por ejemplo, las calles de Telde sabemos cómo están. Yo esta tarde y ayer por la mañana y esta tarde que estuve por Ginamar, hay calles que hay que ir sorteando. Yo sé que eso es una competencia del Cabildo, que el Cabildo es el que tiene esas competencias. Pero el Ayuntamiento de Telde se tiene que plantar un momento. Pero eso es una competencia del Cabildo y esa calle está en un municipio como la ciudad de Telde, habrá que traer y llevar al Pleno una moción para exigirle al Cabildo de que cumpla con la seguridad vial de esas vías que son competencia de ellos. Claro. Porque el Cabildo, si algo también presume, y en este caso es de la... Que le sobran 457 millones de euros. Claro, es que esas cosas el ciudadano de a pie no lo entienden. Vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y nosotros muchas veces, ¿cómo es posible si hay dinero en las arcas municipales? Si hay dinero en las arcas municipales y la empresa X no cobra y por lo tanto
no le paga al personal y por lo tanto el personal no está sin cobrar 2 y 3 meses. Y hay cosas que el ciudadano no lo entiende. ¿Cómo dicen ustedes que tienen dinero y no pagan? Hay cosas que... El problema no es que cómo es posible que haya dinero y no pague. El problema es que si estamos sometidos a un plan de ajuste en el cual hay que pagar primero a los bancos la deuda que tenemos a cabo y no se puede rebajarle el IBI a esa moción que ustedes presentaban por la situación económica de Telde. ¿Cómo es posible que haya dinero en los bancos y haya un superávit de 11 millones, se presume, ¿no? Sí, un superávit de 11 millones, pero acláreme esto, porque la verdad es que me aclara, porque una persona que lleva una empresa, un director de una empresa y lleva esa gestión, no sé si lo que durará, pero creo que no llega a media mañana. Habiendo dinero en los bancos, ¿cómo es posible que esas empresas deudoras lleven al ayuntamiento, a los juzgados, y por sentencia hay que pagarle intereses y costas, por lo cual incrementa esa deuda en gastos añadidos cuando se puede pagar? Yo creo que sobra el dinero. Yo te digo exactamente más o menos eso que me preguntas, pero es cierto, yo creo que este año, en este mandato se han pagado más de 4 y más de 5 millones de euros entre gastos judiciales e intereses a proveedores. Estoy hablando de 4 o 5 millones de euros, que eso es mucho dinero. El superávit, como decía, no se puede gastar. Los remanentes no se pueden gastar. Eso es lo que hablamos pero antes. Que yo no estoy diciendo que gaste el superávit. Yo lo que estoy diciendo es que cómo es posible que usted diseñe un presupuesto en el cual tendrá que estar contemplado en ese presupuesto los gastos que tiene y no se le paga a esos proveedores que tendrían que cobrar porque están en ese presupuesto. Sobre todo le sobra todavía dinero, por lo cual no es que no recaude, porque usted tiene un presupuesto de 80 millones y recauda en este caso 97 o 91. No sé por dónde están los números, usted los maneja mejor que yo. Pero lo que yo no entiendo es que no se le paga a esos proveedores, los proveedores te llevan a los juzgados y por sentencia judicial se le tiene que pagar la deuda que la tiene que pagar, pero porque había dinero en las cajas. Por otro lado, las costas judiciales y por otro lado los intereses. Sí. Eso no tiene explicación. Eso no es gestión. No, el ciudadano... ¿Usted cree que un director o una persona al frente de una empresa privada le permiten a esa empresa privada que haga esa gestión ese director? ¿Cuánto duraría? Sí, Paco, yo he dicho aquí más de una vez, y te lo repito otra vez, que nos sobran políticos y nos faltan gestores. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, esa hoja que sacó la señora alcaldesa, doña Carmen Rosa Hernández Jorge, hace unos días en Canarias 7, la tenía que hacer un habilitado nacional. Porque los ciudadanos de Telde deben de saber la verdad y no deben estar manipuladas políticamente, partidistamente manipuladas. Eso tiene que hacerlo intervención. Desde intervención se hace un informe y se saca a la prensa, porque esas personas no son políticos. Eso dicen realmente la historia de todo esto. Claro, porque el político dice, es que he saneado las cuentas municipales, porque esa es mi intención, cuando me vaya de este gobierno dejaré las cuentas saneadas. Bueno, porque te han obligado, no porque tú quisiste, porque si no te hubiese gastado en otras cosas. Por ejemplo, en esto que hablamos antes, en mejorar los servicios, las calles como están, los paseos de peatones que vemos en muchos sitios, que no se ve el paseo de peatón, algo muy importante. Por ejemplo, que los vamos a quedar sin policía municipal en Telde, que los vamos a quedar sin policía municipal. Es que se nos están jubilando, se nos jubilan 7 u 8 ahora, es que nos quedamos... Pero ahora van a sacar 27 plazas. No, 12. No, de promoción interna 9 y son 21, ¿no? Es que dicen, vamos a sacar 21. No, eso es falso. Es que estas son las cosas que se engañan a... Se aclaró ya si los coches, los vehículos de la policía carecían o no carecían de seguro. No, ya se vencían en junio y ya se aprobó gastos extrapresupuestarios que tampoco estaban... Pero estamos hablando de un hecho de vehículos que se decían que estaban circulando y carecían de seguro. No, los vehículos todos, según yo he preguntado, no a los políticos, sino a los empleados, sino los coches todos están asegurados.
Actualmente. Sí. Cuando se denunció esa situación. No, estaban sin seguro. Eso está clarísimo. Por lo cual esa investigación que se hizo, que parece que va a haber una convención de detectives, en la última la señora Fleche se Vamos va a traer a Villarejo aquí. Sí, entre otros, una convención para esas investigaciones que cada vez que ocurre esto se ha aclarado, se ha pedido responsabilidades. Bueno, nosotros hemos pedido que sustituya a ciertos concejales, no lo hacen. Desde intervención se ha sacado un documento donde dice de intervención tendría que decir, no, mire, los políticos pueden contar lo que sea, pero intervención dice que estos vehículos estaban asegurados o estos vehículos no estaban asegurados. Intervención lo que puede decir es si se ha hecho un cargo de unas pólizas de seguro, sí o no. Ya ellos una intervención ahí no tienen. ¿Se ha pronunciado intervención? No. ¿Se ha pronunciado intervención de la cuenta 413 en el cual se acusaba que usted tenía un montón de facturas y que se iba a sacar? La cuenta 413 que doña Celeste López, que es la actual primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, la escuché yo decir el cajón desastre. La cuenta 413 es el cajón desastre. Pero si es que la creó ahí en el 2010. En el 2010 fue doña Celeste López la que creó esa cuenta 413 que no existía. Allí se va metiendo todas las facturas y voy sacando las que bueno. Es verdad que ya se ha bajado el ranking de pagos, o sea, el promedio de pago. Es que el Ayuntamiento de Telde es el más tarde que pagaba de España, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Según. Claro, según los datos que se han dado. En el Ministerio se pagaba 400, pero en Telde 21 días. Bueno. Había una diferencia de... Sí, efectivamente, ya, sinceramente, hay cosas no que a uno le cuesta. La hora menos que tenemos en Canarias, sino también en pago. Sí, yo, como digo, los ciudadanos tienen el derecho de saber, en momentos determinados, que el alcalde, la alcaldesa le dé cuenta y le diga cómo están las cuentas municipales, que es de todo. Oiga, usted vive en una comunidad de vecinos y usted quiere saber cómo están las cuentas. Usted va a una montaña y dice, a ver, ¿qué dinero tenemos? ¿Cuánto dinero se ha gastado? Es que en el Ayuntamiento de Telde, pero yo no le voy a hallar la culpa a esta señora alcaldesa, a todos de aquí para atrás, ¿no? Yo personalmente considero que los ciudadanos deben de saber que la persona responsable le diga a todos los ciudadanos en un momento determinado, que dé una rueda de prensa cada 3 meses, cada 6 meses, y dé cuenta a los ciudadanos que son los que pagan al final, que son los que con sus impuestos, con su sacrificio, con su trabajo, pagan los impuestos para que se presten los servicios. Como mínimo, oiga, diga usted qué dinero tenemos y qué dinero se ha gastado. Que tener como mínimo un conocimiento, pero aquí desgraciadamente eso no ocurre. Pepe, la situación económica y esta charla que estamos teniendo es interesantísima, y esa información que está dando a los vecinos y vecinos, pero nos quedan 5 minutos de programa y no me gustaría terminar esta entrevista sin oír de tu voz una valoración de la situación electoral, porque estamos asumidos en la situación electoral, tendremos unas próximas elecciones cerca ya el día 28. Tenemos las elecciones generales, pero al siguiente mes tenemos las municipales. ¿Cómo está valorando desde el Partido Popular de Telde esa situación que se está dando? Sí, bueno, estamos, como tú muy bien dices, las elecciones generales están siendo un poco más complicadas para todos, porque es verdad que en Telde, de los partidos políticos que formamos la corporación, no hay sino 4 partidos políticos que hacen campaña nacional, que es Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Los demás partidos, y Podemos también me parece, ¿no? Sí. Bueno, esos son los que están un poco metidos en el zafarrancho de las elecciones generales. Y esas son las más complicadas que están, porque las elecciones municipales, autonómicas y locales, las elecciones autonómicas, insulares y locales, que son el 26 de mayo, son elecciones que la vivimos más que nada entre vecinos, entre personas que nos conocemos todos. En eso estoy seguro que no habrá ningún tipo de problema, porque como digo, todos nos conocemos. Siempre se han celebrado unas elecciones municipales sin ningún tipo de algarabía, ningún tipo de nada, ¿no? Unas elecciones municipales. Lo que pasa es que es verdad que tenemos, de momento parece que hay 18 partidos que se van a presentar a la corporación municipal. A mí todo el mundo tiene derecho
a formar un partido político, presentarse y creerse que es el rey y que es el Tarzán de la selva y que todo el mundo le va a votar porque es muy guapo y porque es muy tal. Yo siempre he dicho que en las elecciones, en todas ellas hay que votar con la cabeza, no con el corazón, con la cabeza. ¿Qué es lo que interesa? ¿Quién nos interesa que gobierne nuestro municipio? ¿Quién nos interesa que nos gobierne? Y ahí, a partir de ahí, votar. Y va a ser un poco complicado, porque una corporación gobernada por más de 2 partidos, y en Telde seguramente van incluso a haber más de 2, porque mayoría desde luego ninguna y la mitad tampoco. La mayoría en Telde, porque somos 27 concejales, son 14 la mayoría. Pues yo creo que ningún partido va a llegar, ninguno, incluido el nuestro, ninguno va a llegar a 7 concejales, que es la mitad. Ninguno va a llegar a 7 concejales, porque se va a dividir mucho el voto. Y hay muchos partidos, estos partidos pequeños, que la mayoría de esos votos no valen, ¿no? Benefician al partido más votado. Entonces, que se conforme un gobierno por más de 3 partidos no funciona en ningún sitio, ha funcionado hoy día. Por lo tanto, sería bueno, oye, que hayan 2 partidos que gobiernen, los que decidan los ciudadanos, los que decidan. Y el siguiente día, oye, pues todo el mundo aceptar lo que han decidido los ciudadanos y a partir de ahí, pues intentar echar todos una mano. Pero lo que pasa es que, como digo, el ciudadano de a pie, al ver tantos partidos políticos, yo también me haría esa pregunta, ¿no? Al ver tantos partidos políticos presentarse a unas elecciones municipales, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensas tú, Paco, cuando se presentan? Digo 18, que habrán más seguramente. A mí me han dicho que hasta 20. ¿Qué piensas tú? Que el ayuntamiento parece que se gana mucho, que el ayuntamiento se vive muy bien si tú eres concejal. ¿Es lo que piensa el ciudadano? ¿Por qué tantas personas presentan un partido político? No lo que piensa. Todo el mundo tiene derecho, lo que conste, yo no. Pero es lo que palpa a los ciudadanos. Yo lo que digo es la percepción del ciudadano de a pie, ¿no? Dice, oye, hay tantos partidos políticos, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente interesada en presentar un partido político? Pues lo que digo, que muchos votos... Habrá que hacer una reflexión por parte de los propios partidos políticos. Claro. Aquí hay partidos políticos, bueno, somos un partido pues con una estructura montada. Hay otros partidos que hace 2 meses se presentan para unas elecciones y cuando pasa esto se olvidan. No, hay que estar todos los 4 años trabajando con los ciudadanos, recogiendo sus iniciativas, recogiendo sus sugerencias, recogiendo sus ideas, porque nosotros estamos lanzando todas las semanas en las redes sociales una propuesta de lo que nosotros consideramos que debemos llevar en el programa electoral y pedimos sugerencias de todos los vecinos y nos están mandando muchas sugerencias y estamos cambiando algunas cosas que nosotros pensábamos, pero no, nos mandan sugerencias muy interesantes los ciudadanos, que son ellos los que realmente saben lo que necesitan, ¿no? Estamos recibiendo muchas sugerencias de ciudadanos que nos dicen, oye, sí, esta propuesta está bien, esta semana sacamos la del sector primario, la otra semana anterior creo que sacamos lo que es la de servicios sociales. Esas cosas nos hacen falta, necesitamos porque que participen, le pedimos la participación del ciudadano a la hora de confeccionar un programa electoral, porque yo no soy un sabio, me siento en mi casa, voy a hacer un programa electoral con 200 propuestas. Voy a prometerle que no, nosotros no vamos a prometer que vayamos a bajar los impuestos a la siguiente día de llegar. Los vamos a comprometer que vamos a intentar de bajar los impuestos, los vamos a comprometer que vamos a intentar bajarlos. No lo vamos a comprometer como la señora alcaldesa, y yo se lo decía aquí a doña Celeste López, ustedes engañaron a los ciudadanos antes y lo están engañando ahora. A los ciudadanos no se puede engañar, de esa manera y se están engañando otra vez, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera y los ciudadanos tienen ya el día 26 que decidir lo que quieren. Don José Suárez, concejal del Partido Popular en la ciudad de Telde, un placer tenerlo en esta casa. El placer es el mío, muchas gracias y también a las personas que nos han visto, pues un cordial saludo para ellos. Pues gracias por acercarnos. La actualidad de la política, cerramos con esa política nacional y sobre todo se enfoca a la política municipal. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias. Cerramos esta entrevista con don José Suárez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde. Les dejamos ahora a todos ustedes compartiendo, por supuesto, la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por su atención. Y lo dicho,
le dejamos en compañía de la programación de esta casa.